Una de las preguntas más básicas que nos podemos hacer dentro de este estudio para poder iniciar es ¿qué es un diácono? ¿Correcto? Y desde luego, partimos de esta pregunta para que usted pueda conocer, porque tal vez sea la primera vez que escucha esta palabra, diácono. ¿Qué significa realmente esto? ¿En qué contexto pudo presentarse esta situación en cuanto a estos hombres que sirven dentro de la congregación? Posterior de responder a esta pregunta y definir un poco qué es lo que es un diácono, encontraremos 3 preguntas más en relación al texto que hemos leído para que fluya nuestra atención en relación al tema diaconal. El grupo de palabras en cuanto a qué es un diácono, tanto un sustantivo como el verbo para diáconos es diáconos o diaconía, y se utiliza más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Y casi siempre estas veces que se refiere, de alguna u otra manera está ligado al tema del servicio o ministerio. La iglesia primitiva nos da breves destellos de personas que lideraron el servicio. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 6. Recuerda usted que el libro de Hechos es un relato donde nos muestra los inicios de la iglesia. Y dentro de esos inicios hubo un episodio particular en Hechos capítulo 6 donde surgió un problema, un detalle. ¿Qué estaba sucediendo para su contexto? Las viudas griegas estaban siendo desatendidas. El crecimiento de la iglesia se estaba dando. Y con ello los apóstoles tenían la responsabilidad de predicar la palabra y de enseñarla. Entre ellos había viudas griegas que estaban siendo desatendidas. Y precisamente la congregación busca a los apóstoles para ver cómo tratar de solucionar este tema. Es allí donde los apóstoles orientan a la congregación y les dice: buscad entre ustedes a varones fieles, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para que puedan ministrar y servir dentro de la congregación, precisamente para la atención de estas viudas. Mientras tanto, los apóstoles estarían libres para dedicarse a la oración y al estudio de la palabra, es decir, la enseñanza y la predicación. En el texto que hemos leído nosotros en 1 Timoteo capítulo 3, surge una pregunta. ¿Por qué leer el tema de los pastores o obispos relacionado al tema de los diáconos? Bueno, busco poder responder esa pregunta. ¿Cuál es la relación entre los pastores y los ancianos? La palabra clave para entender la relación entre los pastores y los diáconos es la palabra que se ubica en el versículo 8, la palabra asimismo. El versículo 8 dice: los diáconos asimismo. Esta palabra nos muestra precisamente una continuación, o mejor dicho, una conexión que continúa del relato anterior donde se han mencionado los requisitos pastorales dentro del obispado, pastores, ancianos, aquellos que hemos leído dentro del bloque del 1 al versículo 7. Déjenme decirles, hermanos, que en ambas listas nos muestran cuál debería ser el carácter moral del liderazgo espiritual en la iglesia local. Si usted quiere ver minuciosamente ambas listas, lo que resalta es el carácter. El carácter del liderazgo espiritual, ¿dónde? En la iglesia local. Ambas listas, luego de poder resaltar precisamente ese carácter dentro del liderazgo espiritual de la iglesia, ambas listas también tienen algunas similitudes, como también tienen algunas diferencias. Usted ha podido seguir el relato y usted ha podido conectar tal vez algunas palabras que coinciden en ambas listas. Pero también hay términos o palabras, o mejor dicho, requisitos que no necesariamente están en ambos lugares. Entre las similitudes que tenemos en ambas listas encontramos la palabra irreprensible. ¿Correcto? Tanto al anciano pastor, la Biblia requiere que sea irreprensible, como también le dice a los diáconos que también sean
irreprensibles. Esta palabra no significa sin pecado. No estamos hablando de perfección. No estamos hablando que no tenga ningún rasgo de pecado. Nosotros sabemos que estamos en una realidad caída y que entendemos la realidad de poder lidiar con el pecado en algún momento de la vida. Pero ¿qué realmente entendemos con esta palabra? Significa que tanto para la vida de un pastor como para la vida de un diácono, las acusaciones no terminen pegándose. Que no sea una causa de tropiezo, por ahí algo que puede cometer en la vida y que continuamente está desarrollándolo en su propia vida. Y puede resultar una acusación, es decir, que las acusaciones no se le peguen. ¿Eso qué quiere decir? Que en la práctica guarda precisamente su propio corazón en una verdadera integridad, una totalidad de carácter. Todo carácter, un carácter que representa precisamente dominado por el Señor, gobernado el corazón por el Señor. También encontramos una similitud con la frase no dado al vino. ¿Eso qué quiere decir? Esto básicamente quiere decir que tenga dominio propio. Dueño de sí mismo, dominio propio. Que no exista algo que esté controlando la vida de un pastor, como también controlando la vida de un diácono. En este caso, se resalta el tema del alcohol, por dar un ejemplo. Pero que no exista algo que domine el corazón de aquel diácono. Que no exista algo que absorba su propia vida y nos demos cuenta evidentemente que algo gobierna su corazón, no dado al vino. También una similitud que tenemos entre pastores y diáconos existe esta frase, no codicioso de ganancias deshonestas. Cuando entendemos esta frase dentro de lo que revela las Escrituras, es alguien que no debe ser una persona afanada por el dinero. No debe ser alguien que continuamente su pensar y su sentir es movido precisamente por el dinero. Porque la conclusión a ello probablemente es que ama el dinero. Un amante del dinero. Una persona cuya prioridad es enriquecerse. Por eso el apóstol Pablo menciona en ambas listas y dice, no codiciosos de ganancia deshonesta. No tomes lo que no es tuyo con el propósito o con el fin de poder enriquecerse. Ahora, nosotros sabemos muy bien que dentro de nuestra congregación, los diáconos, les confiamos cierto sector económico para la administración propia de las finanzas. ¿En qué sentido? Ustedes saben que como iglesia, cada mes, primer domingo de cada mes, recogemos una ofrenda llamada la ofrenda de misericordia. Ese fondo lo administran los diáconos. ¿Por qué? Porque los diáconos están allí para poder atender a las necesidades dentro de la congregación. Muchos de ustedes han sido atendidos en algún momento por algún diácono, probablemente. Y han sido atendidos por ellos, por ese fondo que la iglesia provee, ofrendando precisamente para cubrir alguna necesidad. Es sabio y es oportuno la palabra en este momento para decir que aquel diácono que asume un rol como tal no sea codicioso de ganancia deshonesta. Entonces tenemos ahí similitudes, pero también por otro lado existen algunas diferencias que encontramos en el texto. En el versículo 6, por ejemplo, de 1 Timoteo capítulo 3, dice así, no un neófito. Para un pastor existe el requisito que no sea un neófito. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir un hombre que asuma el pastorado
no debe ser un recién convertido. No debe ser uno que recientemente ha sido alcanzado por la fe en Cristo Jesús. Debe ser un hombre que durante su vida cristiana ha desarrollado crecimiento y madurez espiritual, tanto en lo teórico como también en lo práctico. ¿Y a qué se debe la importancia de no colocar a un pastor recién convertido? ¿Usted se ha puesto a pensar por qué el apóstol Pablo dejó registrado dentro de los requisitos de los pastores ancianos no un neófito, no un recién convertido? La razón es por la responsabilidad espiritual que tienen dentro de la iglesia local. ¿Usted se imagina tener a un recién convertido como un pastor, donde el desarrollo propio de su vida cristiana, en lo teórico y práctico, de la experiencia propia, de lo que surge en nuestra interacción con la palabra, no sea una evidencia en su propia vida? Sería un peligro, obviamente una preocupación. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con los diáconos? ¿Y por qué manifestamos una diferencia? A diferencia de los diáconos, y aunque no negamos que debe ser un hombre que su vida refleje crecimiento y madurez espiritual, y a la vez Pablo dice que el diácono debe ser sometido a ¿qué? A prueba. Versículo 10. El diácono debe ser sometido a prueba. Eso quiere decir que no debe ser alguien, nuevamente tomo ahí lo que el apóstol Pablo dice en relación a los pastores ancianos, no debe ser alguien que recién haya sido convertido a la fe, sino alguien que debe haber pasado un tiempo prudencial para identificar precisamente madurez cristiana, carácter cristiano. Un carácter cristiano que se reconoce precisamente por el testimonio público que existe dentro de la congregación. Uno que llega a Cristo, uno que está en todo ese caminar inicial, de hecho que no va a conocer a muchas personas. Pero en la medida que la comunidad cristiana tenga parte en su vida, donde hay un involucramiento mutuo, podemos percibir y observar el crecimiento y madurez espiritual. Pero la indicación más precisa es que sobre la vida de un diácono no recae principalmente la responsabilidad espiritual de la congregación. No negamos la realidad de su andar en conformidad al Evangelio que produce un carácter cristiano, pero existe una diferencia, y es que principalmente un diácono no se le requiere la responsabilidad principal de la congregación. ¿Por qué digo esto? Y es ahí donde voy al siguiente punto, el cuidado propio de la iglesia como una diferencia. Al hombre que asuma el pastorado, Pablo le dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, hace una pregunta el apóstol Pablo: ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? El que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Eso está en el versículo 5 de 1 Timoteo capítulo 3. Este requisito está indicando directamente que los pastores ancianos tienen la responsabilidad de guiar los asuntos de la congregación, y está íntimamente ligado a la dirección de los pastores. Porque la comparación que hace el apóstol Pablo es: gobierna bien su casa, debe gobernar bien la iglesia de Dios. Y si no está cuidando bien su hogar, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Cabe señalar que a los diáconos también se les dice que gobiernen bien a sus hijos y a sus casas. Eso menciona en el sector donde hay los requisitos de los diáconos.
Pero no dice nada en cuanto al cuidado de la iglesia. No añade de igual modo cómo lo hace con los pastores ancianos. Su rol específicamente de los diáconos es atender a las necesidades que surgen dentro de la congregación. Siguiendo la misma conexión del cuidado de la iglesia y la responsabilidad que cae sobre los pastores, existe también un cuidado de la enseñanza y la alimentación espiritual. Para terminar, en la diferencia de los requisitos bíblicos entre los pastores y los diáconos, Pablo da una indicación muy significativa que contrasta el rol principal que recae sobre los pastores. En la siguiente parte del versículo 2, en la última parte, Pablo dice, apto para enseñar. Ese requisito está incluido dentro de los pastores ancianos. Hermanos, este es un requisito único para el pastor. De toda la realidad del carácter pastoral, hay una mención que destaca su capacidad, su habilidad, es que sea apto para enseñar. El diácono no tiene la misma carga de la enseñanza y la palabra. Aunque nosotros sabemos muy bien que somos responsables en enseñar la palabra de Dios. Por ejemplo, un esposo debe estar enseñando la palabra de Dios en su hogar. Un esposo debe estar ministrando la palabra a su esposa y a sus hijos. Un esposo debe participar activamente en la enseñanza de la palabra en cuanto a la evangelización, en cuanto a ese contacto uno a uno con los discípulos. Es más, al inicio de la iglesia primitiva, en aquel primer grupo de hombres que asumieron aquel rol de atención y servicio dentro de la iglesia, se destacan a dos, que uno fue un mártir que murió y el otro fue llevado por el Espíritu Santo para que se encontrara con un hombre que después lo iba a bautizar. ¿De quién estoy hablando? Esteban y Felipe. Esteban y Felipe se encontraban dentro de ese sector que fue llamado, convocado, para precisamente atender a las necesidades de las viudas y otras cosas más dentro de la iglesia local. Pero eso no quitó el hecho mismo de que puedan ellos involucrarse dentro de la enseñanza. Sin embargo, no es que tuvieron esa responsabilidad como una carga principal, porque eso fue designado para los pastores y ancianos, la enseñanza y la predicación de la palabra. Porque dentro del escenario de Hechos capítulo 6, encontramos que en el versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí quiero hacer una aclaración oportuna. No es que los pastores ancianos veían como un rango menor la realidad propia del servicio a las mesas. Y que no, a mí me toca la palabra, por favor. No es eso el sentir. El sentir es en cuanto al correcto discernimiento de la responsabilidad que tienen que asumir. Los pastores, en este caso los apóstoles en ese momento, tomaron desde un principio la indicación de la predicación y la enseñanza de la palabra. Por eso que el versículo 4 termina diciendo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Por eso la iglesia levantará servidores, que en el tiempo serían llamados diáconos, para atender precisamente las necesidades de los demás. Hermanos, al nosotros encontrar diferencias, en realidad es una diferencia en roles. El rol que cada uno asume de lo que el Señor permite que pueda desarrollar. Pero ¿sabe qué? No es una diferencia de carácter. Hay una diferencia de roles, mas no de carácter. Si te has podido dar cuenta, dentro de los requisitos de los diáconos, el carácter es lo que prevalece.
aunque las responsabilidades son diferentes por los dones que cada uno tiene, ambos deben mantener integridad en su carácter cristiano. Integridad en su carácter cristiano. Y ahí llegamos a la segunda pregunta en este conocer acerca de los diáconos. ¿Cuáles son los requisitos de los diáconos? Para los diáconos, a partir del versículo 8, nos encontramos dentro de unos requisitos que se mencionan a continuación. Vayamos a verlo dentro del ámbito personal de la vida del diácono. Las Escrituras dicen en el versículo 8 que los diáconos así mismo sean honestos. ¿Qué quiere decir esta palabra honestos? Los diáconos deben ser dignos de respeto. Un creyente con un carácter digno de imitar, una fe, un testimonio íntegro que realmente sea el reflejo que está caminando con Cristo. Los diáconos deben tomar su responsabilidad con sobriedad y seriedad y hacer uso de la responsabilidad y no solo ocuparlo, porque no solamente es lo que pueden hacer con sus manos, sino lo que hacen con sus manos dan un testimonio visible de la obra de Cristo. Honestos. También las Escrituras dicen que los diáconos deben ser sin doblez. Eso está en el siguiente versículo, sin doblez. No deben tener una doble información. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a uno le dice A y al otro le dice B. Mantiene una misma información. No dicen una cosa a algún miembro y a otro miembro le están diciendo otra cosa. Porque si va en esa dirección, el pecado que se presenta es el chisme. Y sin doblez, precisamente imite la realidad del chisme, no un chismoso. Que sus palabras sean confiables, que su sí sea sí y que su no sea no, porque es un hombre de palabra, es un hombre sin doblez. También, obviamente, cabe resaltar, y aunque ya lo mencioné, al diácono también se le dice no dado a mucho vino, ¿no? Que algo no controle su vida, que algo no esté dominando su propio corazón, que algo no esté gobernado allí en su propio corazón, que sea muy evidente. Lo mismo también dice no codicioso de ganancias deshonestas. Ya hemos visto ese punto en cuanto a las similitudes entre los pastores y diáconos. De hecho, esperamos que aquellos hombres que Dios pueda levantar dentro del rol diaconal de la Iglesia Bautista Gracia sean hombres íntegros en cuanto a sus finanzas, que su corazón realmente fluya porque atesora a Cristo y no está atesorando otra cosa más. Eso es en cuanto al asunto personal de los diáconos. Pero ¿qué hay en cuanto al asunto espiritual? Las Escrituras dicen allí en el versículo 9 que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Eso es lo que resalta muy bien el versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Tanto en lo doctrinal y en lo espiritual, que sean correctos. En lo doctrinal y en lo espiritual. La frase misterio de la fe, eso quiere decir que el diácono debe comprender, debe conocer el compendio de las doctrinas básicas de la fe cristiana. Por algo es tomado a prueba, por algo hay un reconocimiento en el tiempo,
de lo que Dios esté haciendo en su propia vida. Los diáconos deben entender la doctrina cristiana y obedecerla en una buena conciencia. No es suficiente sentarse en las reuniones y decidir cómo gobernar los asuntos logísticos de servicio dentro de la iglesia. Deben basar sus propias decisiones en la palabra de Dios y ser respaldadas aquellas decisiones en una vida piadosa. Por algo el texto dice limpia conciencia. Que no exista algo que acuse tanto externa como internamente. Que sea un reflejo genuino, aún en la toma de decisiones. Y eso viene producto del resultado de la palabra en la vida de un hombre. Cuando la palabra realmente absorbe el corazón de un hombre, de hecho que sus decisiones van a ir ancladas directamente en dirección a la palabra. Porque fluye la palabra de sus labios, fluye la palabra de sus pensamientos, fluye la palabra de sus acciones. El conocimiento bíblico de un diácono debe evidenciarse por una vida práctica fiel. El conocimiento bíblico de un diácono debe evidenciarse por una vida práctica fiel. El versículo 10 dice: y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Esto implica observar, medir la vida, el comportamiento, el carácter cristiano de un diácono. Es interesante que las Escrituras no nos dice, no nos da un tiempo determinado. No nos dice que en cuánto tiempo tú tengas que evaluar a un diácono. No nos da ese panorama el apóstol Pablo. Pero de hecho que hay un tiempo para evaluar, que se puede evidenciar que están dando en conformidad a lo que ha creído. Que ande en conformidad a lo que ha creído. La vida de un diácono debe ser irreprensible. Y de hecho, no estamos diciendo, como lo dije al inicio, que no tenga la realidad propia de la pecaminosidad en su corazón. Sabemos que todos estamos bajo esa realidad caída, pero que su vida manifieste integridad. En el diario vivir, en la diaria convivencia con la iglesia local, debemos nosotros atender a la necesidad de poder ver y evaluar y decir: este diácono, este hombre, y salir de poder subir. Eso es en cuanto a lo espiritual. ¿Qué en cuanto a su familia y qué en cuanto a lo familiar? Pablo inicia diciendo en el versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Y aquí realmente hay bastante que poder decir, pero voy a ser muy directo en cuanto a qué es lo que yo observo del texto y qué es lo que Pablo directamente dice y qué es lo que Pablo no está diciendo. ¿Qué hay en cuanto a los diáconos que sean maridos de una sola mujer? Primero, lo que Pablo no está diciendo. Creo que Pablo no está diciendo que en algún momento, si algún hombre ha sido divorciado en su anterior vida, no tengan lugar para el rol diaconal dentro de la iglesia local. Sé que cada caso es particular y cada caso dentro del proceso propio se requiere una evaluación para ello, pero de hecho creo que Pablo no está directamente diciendo, o mejor dicho, excluyendo esa realidad. Por otro lado, tampoco creo que está diciendo que los solteros no puedan asumir un rol diaconal dentro de la congregación. Ante la indicación de marido de una sola mujer, cabe el pensamiento de decir, eso quiere decir que solamente los casados pueden asumir un rol diaconal
dentro de la congregación? Y mi respuesta directamente es no. Creo yo que Pablo nuevamente no está poniendo a un lado a los solteros. De hecho, creo yo que la carta que va dirigida a Timoteo, siendo él un hombre que estaba dentro de Éfeso, como alguien que estaba instruyendo en las escrituras a la iglesia allí, era un hombre soltero que conocemos por contexto cultural. Entonces, dentro de ese contexto podría también decir que uno excluye esa realidad propia y es más, anima a Timoteo a perseverar en el ministerio. Aunque Timoteo no fue un diácono como tal, pero de hecho puedo tomar ese contexto para poder decir que no hay una exclusión aquí en cuanto a los solteros. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo cuando dice marido de una sola mujer? Si el diácono es casado, debe ser un hombre que esté enteramente comprometido con esa sola mujer que está casada. Debe estar enteramente comprometido con esa sola mujer. El diácono debe ser un esposo fiel al pacto matrimonial, fiel a la promesa que hizo delante de Dios y delante de Dios. ¿Y cómo se va a evidenciar esa fidelidad al pacto matrimonial? Porque su reputación moral es irreprensible, que tiene una solidez en cuanto al área del sexo y el matrimonio. Eso es lo que pienso en cuanto a marido de una sola mujer, en referencia a los diáconos. Fiel al pacto de una sola mujer, que tiene una reputación sólida en cuanto al sexo y el matrimonio, porque está comprometido enteramente con esa mujer sola. ¿Qué en cuanto a los hijos? Porque las escrituras también nos hablan ahí en cuanto a los hijos, porque precisamente dice los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Los diáconos deben gobernar bien a sus hijos y a sus casas. No creo que Pablo esté diciendo que los hijos del diácono deben ser cristianos A1 en todos los ámbitos de su propia vida espiritual. No creo que eso sea la definición del apóstol Pablo. Nosotros sabemos que ningún hombre ni ningún diácono puede controlar la realidad y los resultados espirituales en la vida de sus hijos. Pero mientras que sus hijos estén en su hogar, un reflejo de un liderazgo saludable es que los diáconos estén gobernando bien sus hogares. Gobernando bien sus hogares. Que realmente exista la intención saludable de gobernar bien, partiendo de su rol como esposo y también su rol como padre. El gobierno que deben tener sobre los hijos, el liderazgo que deben tener sobre ellos, la iniciativa que deben tener en la vida de ellos. Ahora, ¿qué en cuanto al versículo 11? Porque dice ahí, las mujeres en sí mismos sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. ¿A qué se refiere Pablo cuando menciona a las mujeres dentro de los requisitos del diácono? Es un nuevo oficio que nosotros podríamos denominar que se levanta por ahí mujeres que asumen cierto liderazgo como diaconisas, a lo cual yo pienso que no. Siento que esta referencia que el apóstol Pablo da dentro de las escrituras es una referencia a la esposa de los diáconos. La esposa del diácono debe ser creyente, una mujer que toma en serio el ministerio de su esposo, una mujer que está dispuesta a acompañarle precisamente en esa área del cual el Señor y la iglesia ha confirmado para que pueda servir. Y es una mujer que realmente representa a alguien que da un testimonio genuino de la vida que Cristo ha hecho en su propio corazón. Por eso dice, las mujeres a sí mismas sean honestas, no calumniadoras. Literalmente la palabra calumniadora que dice ahí, no diablas. Es interesante que ese es el término que se refiere allí en cuanto a la inclusión que se da para este sector
puesto que la palabra proviene de esa palabra diablo, significa calumniador, un acusador falso, alguien que esté acusando allí, y que sean fieles en todo lo que hacen. De hecho, la dama que acompañe a un diácono dentro del ministerio del servicio en la iglesia local es una esposa genuina en sus palabras, genuina en lo que dice, porque es sobria, fiel. Eso nos lleva a la última pregunta del sermón, y es la pregunta: ¿cuál es el rol de los diáconos? Entonces, hasta aquí hemos visto el carácter de los diáconos, lo que representa la vida en relación al corazón cristiano de los diáconos. Pero ¿cuál es el rol que ocupan? Ahora, si nosotros nos enfocamos solamente en 1 Timoteo capítulo 3, versículos que hemos estado dando referencia, Pablo no define en este texto el rol específico de lo que hacen los diáconos. Mencionaré algunas cosas que los diáconos hacen bajo la realidad propia de lo que encontramos dentro del contexto de las Escrituras, en la unidad bíblica de lo que da referencia a Hechos capítulo 6. Y es aquí donde yo puedo dar algunas conclusiones, precisamente en cuanto al rol de los diáconos. Primero, los diáconos atienden las necesidades según la palabra. Esta es una función principal. Servidores a las mesas. El servicio destinado es satisfacer necesidades específicas. Cuando nosotros nos ubicamos en Hechos capítulo 6, se nota que los ministerios de los diáconos surgen de circunstancias específicas. ¿Cuál era esa circunstancia específica que se había presentado en la iglesia primitiva? Las viudas griegas estaban siendo desatendidas. Oportunamente, hombres están allí para poder atender esas necesidades según la dirección de la iglesia. La iglesia estaba creciendo y al compartir sus recursos entre ellos necesitaban que alguien dirija la distribución de aquella ayuda. Una necesidad específica requieren a siervos fieles, porque lo que mencionan los apóstoles en Hechos capítulo 6 es que sean hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que sean fieles en atender esa necesidad. El hecho de que diferentes necesidades requieran diferentes tipos de líderes puede ayudar a explicarnos por qué no vemos la responsabilidad específica de los diáconos dentro del sector de los requisitos que Pablo da en 1 Timoteo. ¿Por qué? Porque el servicio es diverso. Hay múltiples cosas que se pueden hacer dentro de la iglesia, ¿correcto? Y según el contexto de la iglesia, nuestro contexto como iglesia, que ustedes saben muy bien, es un contexto de montar y desmontar todo, ¿cierto? Llegamos un día domingo y montamos todo. Concluye un día domingo, desmontamos todo. La pregunta es: ¿quiénes asumen la responsabilidad principal de poder guiar a otros para el servicio logístico de la iglesia? Los diáconos, acompañados de servidores, para que podamos ver montado y desmontado todo. Hay otras necesidades que atender, muchísimas, durante estos 5 casi años que estamos aquí. Sabe que cada necesidad que ha sido presentada en el transcurso del tiempo ha sido falta de esto. Los diáconos buscaban atender esa necesidad en consulta a los pastores. Podríamos atender aquello, y así sucesivamente, según la necesidad que se presentaba en la palabra. Número 2. ¿Cuál es el rol de los diáconos? Segundo, los diáconos nos apoyan el ministerio de la palabra. Los hombres en Hechos capítulo 6 ciertamente estaban llevando una necesidad. Por eso no es todo lo que estaban haciendo, pero eso no es todo lo que estaban haciendo. Debido a que las viudas estaban siendo pasadas por alto en la distribución de la atención, los apóstoles estaban siendo apartados en su responsabilidad que tenían que asumir. Lo correcto en cuanto a la oración y la proclamación de la palabra. Los diáconos nombrados tienen la responsabilidad de delegar precisamente esas responsabilidades que reciben de parte de la iglesia para que los pastores puedan estar
directamente entregados a lo que dice el texto en Hechos capítulo 6, la predicación y la oración de la palabra. Vemos allí un equilibrio. El equilibrio, o mejor dicho, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios de ver quiénes atienden los asuntos espirituales de la iglesia en cuanto a la palabra y la oración, quiénes atienden los asuntos espirituales en cuanto al servicio y logístico dentro de la iglesia. Y de hecho, al tener dos diferentes grupos que atienden dos diferentes necesidades, pero que se unen en una misma, por ser una misma iglesia, una misma unidad, se satisfacen esas necesidades. Y la iglesia precisamente ve el desarrollo propio de una congregación guiada por pastores ancianos y servida por diáconos. ¿Cuál es el rol de los diáconos? Número 3. Los diáconos sirven a los ancianos para que éstos puedan dirigir. Esteban y los demás, como vemos ahí el grupo en Hechos capítulo 6, liberaban a los apóstoles para que se dedicaran a la oración y a la palabra. Los diáconos no eran como un segundo bloque de poder en la iglesia. No lo vemos así. Un cuerpo de hermanos, un cuerpo de servidores que servían junto a los pastores para proveer liderazgo dentro de la iglesia local. En muchos sectores, muchas veces no se percibe eso. Por un lado hay un abuso en cuanto a los pastores, por otro lado hay un abuso en cuanto a los diáconos, por no identificar precisamente el rol que les corresponde poder asumir. Los diáconos son aquellos que están para el servicio, y eso nos deja ver Hechos capítulo 6. Están sirviendo fundamentalmente como apoyadores, están animando a la congregación, animando a los ancianos, precisamente para que el vínculo que tiene que ver en cuanto al ministerio de la palabra no sea descuidado, sino más bien persista y persista. Y por último, ¿cuál es el rol de los diáconos? Los diáconos no solo sirven a los ancianos para que puedan dirigir, dirigen también a otros para que puedan servir. Dirigen también a otros para que puedan servir. ¿Cuántos fueron convocados en Hechos capítulo 6 para el servicio dentro de la iglesia local? 7 hombres. 7 hombres. ¿Y qué proporción de iglesia era aquella que después de la predicación del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, ¿cuántos se llegaron a convertir? 3,000 personas. 3,000 personas, y después los que se incluirían más. 7 hombres sería suficiente para poder abordar la necesidad de toda una iglesia. De hecho que no, y que seguro que hicieron un trabajo muy diligente. ¿En qué? En buscar, agenciar a otros para que sean colaboradores, servidores en relación a las atenciones dentro de la iglesia local, para manejar el problema de la distribución, para que exista una organización y para que no surja aquel detalle o problema que surgió precisamente dentro de la iglesia primitiva, que un grupo estaba siendo desatendido. Se necesita mayor cantidad de personas que puedan involucrarse bajo el liderazgo de los diáconos y unirse al servicio. Los diáconos tienen esa responsabilidad, ese liderazgo, de poder atender con la vida de los demás, en cuanto al servicio dentro de la iglesia. Para concluir, vayamos al versículo 3 de 1 de Timoteo capítulo 3. Es interesante que el apóstol Pablo termina con un aprecio para aquellos que asumen un rol dentro del diaconado. Dice el versículo 13: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús.
Para aquellos que ejerzan bien el diaconado, suceden dos cosas. Ganan para sí un grado honroso. ¿Eso qué quiere decir? Respeto y honor por la fidelidad en el servicio del Señor. Respeto y honor por la fidelidad en el servicio del Señor. No es que un diácono esté buscando intencionalmente eso. De hecho, que el reflejo propio del carácter manifiesta eso. Que tú puedas ver en el tiempo de servicio, en el tiempo de la vida de aquel diácono, que es imitable el servicio que hace y que es fiel al servicio del Señor. Es interesante que también Pablo añade y dice mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, como resultado de su vida íntegra. Porque no es que un diácono es íntegro antes y durante no lo es. Es íntegro durante toda su vida cristiana. Porque si nosotros realmente entendemos lo que la Escritura quiere decirnos en cuanto a los requisitos de ancianos y los requisitos de los diáconos, es para todo creyente. Es para todo creyente. Pero Pablo, cuando hace un énfasis en cuanto a los diáconos, a decir mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, como resultado de su vida íntegra y su andar piadoso, existe la evidencia de su fe madura en Cristo. Su fe madura en Cristo. Su fe que está sustentada por lo que cree. Que lo que dice creer es muy evidente en cuanto a lo práctico. Que no hay una desconexión. Que sus acciones, sus palabras y su servicio realmente sea consecuente a lo que él ha creído. Tal es así que el Señor puede permitir, aún en medio de esa realidad, lo que vemos escrito aquí en las Escrituras: el aprecio, el honor, la fidelidad que el Señor muestra por medio de la elección de los diáconos. Hermanos, estamos dentro de un periodo que, como dije inicialmente, estamos por llegar a un punto de elección de un periodo de diáconos. Y esta enseñanza ha sido guiada en esa atención. Esperamos que el Señor pueda guiarnos a cada uno de nosotros para hacer lo que corresponde como iglesia y tener el corazón, la sencillez para que podamos responder a la palabra y principalmente ser guiados por el Señor. Vamos.